Pablo a los Romanos en el capítulo 13, versos 11 al 14. Y leemos la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Con esta entrega del día de hoy terminamos todo lo que es el capítulo 13 en la epístola a los Romanos. Nuestra forma de predicar viene dada en lo que es la predicación expositiva. Verso a verso, capítulo a capítulo, siempre estudiando la palabra dentro de su contexto histórico, su contexto sociocultural y su contexto literario. Y Pablo cerró el verso anterior citando el amor como el cumplimiento de la ley. E inmediatamente el día de hoy, en estos versos esta porción que tenemos en la mañana de hoy, él nos lleva a la urgencia de vestirnos de Cristo. Y esto en sí mismo, el vestirse de Cristo, el actuar como Cristo, es un cumplimiento de la ley, de esa ley moral. El dejar de vivir de una forma rebelde y sujetarnos a los principios los cuales nosotros no cumplíamos, y para eso somos empoderados mediante la ayuda que nos da el Espíritu Santo. La clave en la mañana de hoy, en esta predicación, es la transformación. La transformación. Todo esto, para toda esta transformación, nosotros no la hacemos en nuestra fuerza, sino que somos ayudados a través del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros vamos a estudiar en la mañana de hoy estos versos en dos puntos. El primer punto lo vamos a llamar la urgencia del tiempo. Y va comprendido desde del verso 11 hasta la primera parte del verso 12. Y el segundo punto lo llamamos la respuesta obligada, que va a ir desde la segunda parte del verso 12 hasta el final del capítulo 13, que es el verso 14. Entonces, mis hermanos, comenzamos a exponer la palabra del Señor y a profundizar. Le pedimos al Señor de que esto en la mañana de hoy sea de suma edificación para cada uno de nosotros. Entonces, la urgencia del tiempo. Vámonos nuevamente a ese verso 11, que dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Vamos a dejar vamos a analizar esa porción de esta entrega que tenemos en la mañana de hoy. Es algo evidente cuando nosotros leemos los escritos paulinos, que el apóstol Pablo vivía en una expectativa constante en torno a la venida del Señor Jesucristo. Es lo que se desprende del texto bíblico. Eso lo podemos ver en epístolas como Primera y Segunda a los Tesalonicenses, donde este tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, la parusía, es abordado con mucha responsabilidad. Es decir, usted tuviera aquí al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un hombre que estaba esperando la venida del Señor Jesucristo en cualquier momento. Y cuando hablamos de la parusía, de la segunda venida del Señor Jesucristo, no debemos descuidar de que la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo tiene una doctrina que es complementaria. Para mí es una doctrina que la complementa y también está contenida en las enseñanzas del apóstol Pablo, que es el estado intermedio. El estado intermedio. Estas dos doctrinas se articulan una de la otra. No puede estar una sin la otra.
Imagínense la situación de la iglesia primitiva. Comenzaban a morirse los hermanos por martirios, por enfermedad, por diversas causas. Si no hubiera la doctrina del estado intermedio, la iglesia cae en un desespero. ¿Y qué establece la doctrina del estado intermedio? Es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y lo que el apóstol Pablo nos transmite, por lo menos en Primera de Tesalonicense, que es un verso que se cita mucho en lo que tiene que ver cuando uno va a un velorio, a una situación donde ha partido alguna persona. Siempre se cita este verso, fíjense. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento de la muerte de un creyente no interrumpe la comunión con el Señor. Usted, un creyente, muere el día de hoy e inmediatamente está en la presencia del Señor. Fíjense lo que es algo que estudiamos dentro de esta epístola cuando expusimos el capítulo 8, Romanos 8, 38 al 39, dice que ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. Entonces, la comunión del cristiano con Cristo no la rompe ni la muerte. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 1, versos 21 y 23 nos enseña que la muerte es una ganancia. La muerte es ganancia porque ya al morir estamos en el gozo del Señor. Y por si eso fuera poco, Segunda de Corintios, en el capítulo 5, el verso 8, nos enseña que la muerte nos provee una presencia inmediata con el Señor. Es decir, muertos aquí, estamos presentes en Cristo. Si un cristiano muere hoy, no existe un estado donde algunos enseñan que están en un sueño, están durmiendo, esperando la resurrección, sino que la Biblia enseña que si un cristiano muere hoy, está en un estado intermedio donde él está en la presencia del Señor. Si no existiera ese estado intermedio, no se estaría cumpliendo este verso que dice que nuestra salvación está más cerca que al momento que creímos. Fíjense lo importante como ambas doctrinas se complementan la una de la otra. Nosotros morimos, estamos en la presencia del Señor. Llega el Señor en su segunda venida y estamos con Él. Entonces son unas palabras que nos llenan al cristiano, nos llenan a nosotros de gozo y de mucha esperanza. Y nos deben animar a ser ese mensajero que lleva esta palabra de esperanza y de reconciliación, que es el Evangelio, la lleva a quien no la tiene. Fíjense, el Nuevo Testamento es tajante en el sentido de que el momento exacto de la venida del Señor Jesucristo no lo sabemos. Nadie sabe el momento de la venida del Señor Jesucristo. Pero al igual que como el apóstol Pablo enseña en estos versos, la venida es inminente. Lo cual no nos puede llevar a nosotros a especulaciones sobre fechas, señales, porque sería muy irresponsable. Usted saca la lista de todas las veces que desde que se fundó el cristianismo, todas las veces que alguien ha intentado dar una fecha de la venida del Señor Jesucristo, y la lista es larguísima y ninguna se ha cumplido. Yo creo que el mandato del Señor menos respetado es ese mandato donde Él dice que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos y las señales. Pero debemos predicar el Evangelio, debemos serles testigos, pero no nos corresponde a nosotros saber la fecha. Sabemos que viene, pero no sabemos cuándo. Pero lo esperamos como si fuera a venir el día de hoy. Importante que con el pasar del tiempo, la Iglesia adaptó su teología en este punto, en el sentido de que los cristianos iban muriendo y no se concretaba la venida del Señor. Entonces surgen enseñanzas como las que nos trajo el apóstol Pablo,
el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro 3:9, donde él dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en este primer punto, ¿qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos deja la epístola a los romanos? Que nosotros debemos esperar al Señor en una vigilancia ética, una vigilancia, practicar esa vigilancia ética, porque si bien no sabemos cuándo es la venida del Señor Jesucristo, pudiera producirse en cualquier momento. Y entonces nosotros debemos estar, como bien nos dice este verso, ya es hora de levantarnos del sueño. No podemos vivir en el sueño. Cada vez está más cerca de nosotros la salvación. Cada vez está más cerca de nosotros la promesa. Entonces debemos estar en esa vigilancia ética, ocupándonos con temor y temblor de nuestra salvación, que algo de eso nos enseñó el Señor Jesucristo allá en Mateo 24, cuando nos dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. ¿Cuándo para nosotros va a venir el Señor Jesucristo? Puede ser hoy. Para mí puede venir en cualquier momento. Yo todos los días lo espero. Y así debemos nosotros de llegar a viejitos esperando al Señor, viviendo con esa vigilancia ética, tratando de aplicar cada una de las enseñanzas que Él nos dejó, tratando cada vez de glorificar más el nombre del Señor, cada vez acercándonos más a Él, cada vez conociéndolo. Y vamos a avanzar, mis hermanos amados, al segundo punto, la respuesta obligatoria. Segunda parte del verso 12 hasta el verso 14. Dice así: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense que cuando la palabra dice aquí desechemos, el apóstol Pablo se está incluyendo allí. Desechemos. Él mismo forma parte de la exhortación, y eso nos debe llevar a pensar de que nadie, por más conocimiento que tenga de la palabra, por más llamado que tenga, está exento de esta acción que se debe tomar a diario, todos los días: desechar las obras de las tinieblas, desechar lo malo. Uno siempre tiene oportunidad de hacer cosas malas. Uno siempre tiene oportunidad, espacios para hacer lo que no es correcto. Debemos nosotros desechar las obras de las tinieblas. E inmediatamente la propuesta es vestirnos de Cristo. Fíjense que aquí se mencionan las armas de la luz. Y luego el mismo texto nos dice que estas armas de la luz son vestirse de Cristo. Esas son armas, estos principios que el Señor nos enseña, nos ayudan a nosotros vivir en medio de un mundo donde hay tantas tentaciones, donde hay tantas situaciones que nos pueden llevar a nosotros a desviarnos del camino. Estas armas, el vestirnos de Cristo, nos son de gran ayuda. Son llamemos ese camino por el cual nosotros debemos transitar durante toda nuestra vida. Y ese vestirse de Cristo involucra una identificación total con el accionar de nuestro Señor Jesucristo. Y de una identificación total. ¿Cuáles son esas armas? Vivir en honestidad. Vivir en honestidad en algún momento nos puede traer como consecuencia que no tengamos todas las cosas que debamos, que necesitamos. De repente es muy fácil
tú hablar de principios o de diversas cosas cuando tú abres la nevera y tienes un buen bistec. Pero difícil es que tú hables de honestidad cuando lo que tienes en tu casa de repente es un arroz y unos huevos para comer y no sabes qué vas a comer el siguiente día. Y aún así tú eliges vivir en honestidad. Aún en medio de la pobreza, aún en medio de las dificultades, tú decides vivir en honestidad. Vivir en honestidad, aun cuando nosotros no tengamos todas las cosas que necesitamos. Fíjense que no hay almohada que sea más cómoda que dormir con la conciencia tranquila, con la conciencia de que usted no esté involucrado en actividades delictivas, no esté involucrado en cuestiones que van en contra de la ley y que siempre ha andado en lo que es la verdad. Dice, no en glotonerías, el vivir en excesos al comer. El vivir en excesos al comer siempre nos va a traer consecuencias en la salud, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Yo, por ejemplo, ustedes me conocen y ustedes saben que yo soy una persona muy activa y yo tampoco siento que tengo la necesidad de comer en exceso. También es contraproducente de que usted coma en exceso, de que usted tenga aquellos excesos de comida mientras hay personas que no lo tienen y quizás personas que están muy cerca de usted. Entonces, la templanza debe llevarnos a nosotros a tener un control sobre nuestros instintos y también sobre lo que nosotros comemos, no comer en exceso, comer lo normal que debe consumir una persona. El tomar, porque dice ni en borracheras. El tomar siempre ha sido un objeto de debate dentro de lo que es el cristianismo. Hay mucha gente que piensa que tomarse un trago por lo que sea automáticamente es un pecado y no es así. El pecado está en los excesos, en lo que es caer en la borrachera. Más bien, el vino es asociado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento a bendición de Dios. Se puede consumir el vino de una forma responsable, evitando vivir en lo que son las borracheras. Eso es lo que enseña la Biblia. No quiere decir que yo estoy diciéndole a usted que inmediatamente salga de aquí y vaya a tomar licor, porque tampoco es la idea, pero es lo que enseña la Biblia. Y esos excesos, yo no le puedo colocar a la ley cosas que la ley no trae. Desechar las lujurias y las lascivias. Quienes viven en una situación de lujuria y de lascivia siempre terminan viviendo en su propio cuerpo las consecuencias de esa forma de vivir. Enfermedades, enfermedades de transmisión sexual, daños en el hogar. Cuando una persona vive en esas situaciones, hay daños colaterales a los hijos y a la familia. Entonces, desechar lujurias y lascivias. Las contiendas. Las contiendas tienen una propiedad que si no se resuelve rápidamente una contienda, la contienda puede llevar a que un problema pequeño rápidamente se transforme en un problema grande. Es lo que yo llamo el efecto bola de nieve. También el texto nos invita a desechar lo que es la envidia. La envidia es un sentimiento que es muy bajo. La envidia nos lleva a nosotros a desear lo que tiene el otro. Y muchas veces no es solamente desear lo que tiene el otro, porque también hay un espiral más abajo de la envidia, que es que si no es que yo quiero lo que quiere el otro, sino que yo no quiero que el otro tenga eso, así yo no quiera eso. O sea, es como dos escalones más abajo de la envidia. Y eso es un sentimiento muy bajo. Debemos nosotros desechar toda envidia. Y el apóstol Pablo también nos invita a no proveer para ninguna de esas cosas. Es clave que nosotros entendamos la dinámica de esto.
nosotros tenemos la responsabilidad de cortar, así como con una tijera grandota, cortar la logística y el suministro a las tentaciones. Cortar la logística y el suministro a todas las tentaciones. Y para eso nosotros tenemos la provisión, tenemos el poder que proviene no de nuestra voluntad, sino proviene del Espíritu Santo. Ese poder para nosotros decir que no, cuando debemos decir que no, ese poder de nosotros en controlarnos a nosotros mismos, proviene del Espíritu Santo. Y entonces, como aplicación, nosotros quisiéramos quizás saber cómo nosotros podemos vestirnos de Cristo. Esa sería la aplicación del día de hoy. ¿Cómo yo puedo? Ya sé que tengo que vestirme de Cristo, pero ¿cómo yo puedo hacer para llevar esa idea a la práctica, que vaya directamente a mi vida? Y siempre como aplicación me parece importante una analogía. Una analogía. Los niños nos proveen una analogía en este momento. Fíjense, muchos niños, ellos asumen las armaduras o vestiduras de sus héroes favoritos. Imagínense el hombre araña, Superman, etc. Y cuando ellos se ponen esa ropa, ellos asumen la personalidad de su héroe. Incluso los lleva a adoptar rasgos de esa personalidad, a hablar como su héroe, ¿verdad? Este texto nos invita a nosotros a vestirnos de Cristo, a adoptar sus rasgos con la ayuda, con el empoderamiento que nos da el Espíritu Santo. Interesante que nosotros podamos establecer algunas recomendaciones de cómo yo puedo, a mi juicio, vestirme de Cristo, cómo yo puedo ayudar a que esa empoderación sea en verdad algo palpable en mi vida. Y yo lo he clasificado en 3 ejes, en 3 grupos. Fíjense, personal, comunitario y práctico. Y cada uno, el primero tiene 3 puntos, el segundo tiene 3 puntos y el último un solo punto. Esta lista no es limitante, sino es lo que el Señor me ministró y lo que les traigo en la mañana de hoy. Fíjense, el primer eje, la dimensión personal, parte de la relación con Cristo. ¿Cómo yo puedo vestirme de Cristo si yo no tengo una relación con Cristo? ¿Cómo yo cultivo esa relación con Cristo? ¿Cómo yo llego a tener esa relación con Cristo? Creo que estos 3 puntos nos pueden ayudar y nos pueden dar luces de cómo tener esa relación con Cristo. El primero sería conocer a Cristo. Yo no me puedo vestir de Cristo si yo no conozco a Cristo. Yo no conozco qué piensa Cristo, cómo actuaría Cristo en una situación, qué enseña Cristo en un punto en específico, qué nos ofrece Cristo en medio de una situación. Entonces, el primer paso es conocer a Cristo. Y en ese conocer a Cristo, la Biblia es la principal fuente. Es la principal fuente donde nosotros podemos conocer todas esas cosas y saber que nosotros debemos poner esas cosas en práctica en nuestra vida. Le pongo un ejemplo, póngale que usted, alguien le hizo algo y usted dice, bueno, ¿qué haría Cristo? Cristo te manda a perdonar. Cristo te manda a no guardar rencores hacia otra persona. Cristo te manda inclusive a orar por tus enemigos, cosas que en la lógica humana es difícil. Pero si cuando tú empiezas a conocer la personalidad de Cristo, la opinión de Cristo en diversas cosas, tú empiezas a tener luz, que es algo muy distinto a lo que nosotros aprendemos y hacemos por naturaleza. Entonces, el primer paso para vestirme de Cristo, la primera prenda que yo debo colocarme para vestirme de Cristo es
conocer a Cristo. Y eso nos lleva a nosotros toda la vida. Cuando conocemos algo de Cristo, cada vez conocemos cosas mejores una de la otra. El segundo punto que lo puede ayudar a usted dentro de su relación con Cristo, que es el primer eje de la dimensión personal, sería dar total autoridad a Cristo. De nada me sirve conocer en una forma teórica a Cristo si no le damos la autoridad de vida a Cristo en nuestras vidas. Eso no va a tener ningún efecto. Debemos tener, el cristiano debe tener un total sometimiento a la voluntad de Cristo. ¿De qué me sirve a mí que yo conozca que hay muchas personas muy instruidas que conocen a Cristo de una forma teórica, pero si yo no le doy esa debida autoridad a Cristo en mi vida, no me sirve de nada? Si yo no creo que Cristo es la autoridad suprema, que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, si yo no creo eso y yo no le doy autoridad a Cristo en mi vida, de nada me sirve que yo conozca a Cristo de una forma teórica. Entonces el segundo punto es dar la autoridad de vida a Cristo. Y el tercer punto, dentro de esta dimensión personal de vestirme de Cristo, el tercer punto lo tiene el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo es fundamental en la serie de transformaciones donde nosotros necesitamos ayuda para poder realizar estos cambios, para poder ponernos estas vestiduras de Cristo. Necesitamos ayuda. No podemos hacerlo nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Esa ayuda la provee el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esa función de ayudarnos, vamos a usar las palabras de Pablo, de ayudarnos a vestirnos de Cristo. Pero ¿cómo yo obtengo esa ayuda? ¿Cómo yo obtengo esa ayuda del Espíritu Santo? A veces las cosas más complicadas tienen la respuesta más sencilla. El Señor Jesucristo fue muy tajante cuando Él dijo que el Padre enviaría el Espíritu Santo a quienes se lo pidieran. Pedirlo. Sencillo, pedirlo. Lucas 11:13. Sencillo. ¿Cómo se lo pido? También es sencillo. Hay una fórmula bíblica. Primero, si no has conocido a Cristo como tu Salvador aún, el arrepentimiento. Tú agarras y tú dices, sin engañarte a ti mismo, yo he vivido de esta manera. Lo dices y te das cuenta de tus errores. Cero justificaciones hipócritas, sino tú directamente he fallado en esto y te arrepientes de eso y pones la confianza en que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario pagando por eso y que necesitas un Salvador. E inmediatamente recibes el don del Espíritu Santo. Pedirlo por fe en oración. Si no lo has experimentado, acude al Señor en arrepentimiento, pidiendo perdón y salvación. Y si por alguna causa ya tú recibiste al Señor, pero de alguna forma has apagado el Espíritu en ti, entonces le pides a Dios que te llene del Espíritu y que quieres ser guiado por Él. Y pides a diario. Yo les voy a dar un secreto. Cuando usted va a llorar, usted agarra y le dice al Señor, le dices al Espíritu Santo que te muestre otra forma de ver las cosas distintas a la que tú tienes. Muéstrame, ayúdame, yo soy insuficiente, yo me equivoco, necesito ayuda, guíame, sé mi guía, dame luz en este asunto, ¿qué debo hacer? Yo les garantizo, hablo por mí, la mayor parte de las decisiones que yo tomo son equivocadas. Necesito ayuda, me equivoco mucho, necesito que el Espíritu Santo me redarguya de pecados muchas veces.
Lo necesito y usted también. Muchas veces pienso en cosas y tomo decisiones y esas decisiones que yo pienso que son unas decisiones que las estoy tomando bien, las estoy tomando mal. Entonces pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo debes tú manejar ese asunto. Que Él sea la luz. Y pero sobre todas las cosas, no apague esa luz. Porque esa es la que te va a acompañar a ti durante todo este trayecto. Y como bien te lo dije, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y esa ayuda está allí. Me viene a la mente el cuento ese del progreso del peregrino. ¿Se acuerdan? Que él pedía ayuda y ayuda llegaba y llegó la ayuda una vez en la comiquita que vimos, ¿recuerdan? Y le lanzó un todo de agua al peregrino. Necesitamos esa ayuda. Necesitamos ayuda para vestirnos de Cristo. Hay otro eje que es el segundo, que es la dimensión comunitaria. Es importante la dimensión comunitaria, la comunidad, la vida en el cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo y en el cuerpo todos formamos parte. Y el punto 4, que es el primero de esta dimensión comunitaria, es la comunión entre hermanos, necesaria. Fíjense, no se trata de que la iglesia sea una secta aquí apartada y nosotros estamos aquí encerrados y nosotros somos superiores a los que no están aquí, no. Sino se trata que más bien esa comunión que nosotros tenemos unos con otros es una bendición que Dios nos da como hermanos. Y es un medio de ayuda que nos va a servir para transitar este paso. Nos ayudamos unos a otros, ayudamos y somos ayudados. Y esa comunión es de ayuda en la vida cristiana. Esa comunión es que, concha, yo estoy con mi hermano y mi hermano se sintió mal y yo puedo hacer algo por mi hermano, yo voy y lo hago, oro por mi hermano. Esa cobertura de oración que tenemos unos con otros, ese bloque de oración. Usted no se imagina en el mundo espiritual ese bloque de oración, el poder que tiene. Y bueno, y siempre es necesario esa comunión, y la comunión también, yo por lo menos yo disfruto mucho hablar con ustedes. Es bueno que nosotros como seamos amigos, somos hermanos, que a veces cuando, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo y compramos una carne y la hermana Gregoria la prepara y hacemos unos espaguetis, nos los comemos y compartimos juntos, eso es muy bonito. Entonces, vestirse de Cristo también involucra una comunión entre hermanos y es muy importante. También dentro de esa dimensión comunitaria, el discipulado constante. El discipulado constante. Cada uno de ustedes recibe dones. El Señor les ha dado dones a través del Espíritu Santo. Y ese don que usted recibe no es para que usted lo tenga guardadito allí, sino que es para que usted lo comparta con la iglesia y ese don sirva para la edificación de la iglesia, ¿no? Una edificación mutua y constante, donde la enseñanza es de gran ayuda. La enseñanza es de gran ayuda para vencer cosas, como por ejemplo, ahorita tenemos el taller de la ira, el discipulado sobre la ira, también sobre de vicios, situaciones de depresión, para todo eso la Biblia tiene respuesta. Y si tú no conoces a lo que te estás enfrentando, no vas a conocer la solución, porque en la Biblia hay solución. Nosotros en el discipulado de la ira, que el domingo pasado comenzamos con la primera lección, hoy la segunda lección, tanto la primera como la segunda, es como un diagnóstico. Entendemos el problema. Yo entendí ya el problema. Y los 4 capítulos que vienen después es la solución. ¿Qué solución provee el Señor? Porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Qué solución provee el Señor para cada una de estas cosas? Y las hay ayuda, pero para eso es necesario el discipulado constante.
Las herramientas están, los dones están, porque el Señor nos da dones de maestro, y un buen maestro, aquí hay varios que tienen el don de maestro. Un buen maestro puede ser de gran ayuda, enseñando a otros. Y entonces ya ese otro, cuando recibe la enseñanza, ya ha avanzado la iglesia, ha sido edificada. Todo eso dentro de la dimensión comunitaria. También dentro de esta dimensión comunitaria, este punto 6, usted tiene que tener en cuenta que todos caemos. En algún momento todos vamos a caer. Y el consejo es que si te caes, levántate. Todos tenemos caída, todos fallamos. El Señor no te desecha si cometes un error. El Señor no te desecha. Si llegas a caer, levántate. Y si un hermano tuyo cae, ¿qué tienes que hacer? Ayudarlo a que se levante. Yo vi una película, bueno, vi parte de la película porque a veces las películas no son tan buenas así como que lo cautiven a uno de principio a fin, no es como a la época mía que había muchas películas buenas. Y la película trataba de un militar que iba a buscar el cuerpo de un soldado que había padecido en un enfrentamiento, ¿no? Y yo veo eso y fíjense, eso es conocido que los soldados nunca dejan los cuerpos de sus compañeros sino que se los llevan con ellos, al caído, ¿verdad? Pero en el cristianismo es el único, porque nosotros también se puede decir una metáfora que somos como un ejército, pero un ejército de paz y de amor. Es el único ejército que ve a alguien caído y en vez de levantarlo, más bien como que hay como esa idea de dejarlo allí o que se quede allí, de hacer leña del árbol caído. Si alguien está caído, no lo dejes allí, es tu hermano. El apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas decía: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjense, los espirituales, no los carnales, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si un hermano cae, ¿qué vamos a hacer? Lo ayudamos a levantarse. No lo vamos a dejar allí. Todos podemos caer. Si Cristo nos levantó a nosotros de lo más fondo, de lo más hondo, nos levantó Cristo a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo por un hermano? El apóstol Juan decía que el que trajera un hermano de un error cubriría multitud de pecados. Eso es vestirse de Cristo. Y el último eje es una dimensión práctica, una estrategia de victoria. Aquí en esta lista, como le dije, no es limitativa. Si usted quiere después en casa examinar si hay otros elementos que usted pueda servirle para vestirse de Cristo, me los puede traer y los compartimos. Pero el punto 7 es importante, la prudencia. La prudencia y la huida a tiempo. Uno tiene que ser prudente ante las tentaciones. Si usted está ante una tentación que usted cree que no es capaz de manejar o siente la debilidad, no luche, huya. No luche, huya de las tentaciones. Si usted no puede con una tentación, huir. Eso fue lo que hizo José cuando la esposa de Potifar quería adulterar con él y él huyó. Prudencia. Nosotros vivimos en un mundo, en nuestro país, debemos nosotros que manejarnos con prudencia. Muchas veces la forma como nosotros reaccionamos ante una situación nos puede generar un problema mayor. Prudencia, ser prudentes. A veces alguien decía que si no es necesario que yo diga algo, es mejor no decirlo.
No es necesario que tú digas algo, es mejor que no lo digas. Sé prudente. Huye de las tentaciones. Son ejemplos que nosotros, cortos, que nosotros debemos poner en práctica en el resto de nuestras vidas. Hermanos, como conclusión, solamente les quiero dejar ya para ir cerrando. Fíjense, el reloj de Dios no se detiene. El reloj de Dios no se detiene. La noche de este mundo cae deprisa. El tiempo pasa rápido. Y la aurora de la venida del Señor Jesucristo está ya por despuntar. No tenemos ya más tiempo para seguir durmiendo ese sueño complaciente, ni tampoco para seguir alimentando las inclinaciones de la carne. Despertemos, desechemos las sombras del pasado y vistámonos de la autoridad de Cristo, la verdad de su carácter, el Señor Jesucristo. Vestidos de Cristo. Porque sólo así, alineados a su vida y guiados por el Espíritu Santo, es que nosotros podemos caminar en este tiempo de tinieblas como verdaderos hijos de Dios. Oremos, mis hermanos.